¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo. Desde el estudio CPB Abogados, estamos contentos de poder tenerlos, aunque sea de manera virtual. Vamos a esperar que se sigan conectando un par de minutos o 3 minutos para empezar 9:10, por favor. Listo. Cecilia, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Prueba final Buenos de días con sonido. todos. ¿Qué Buenos tal? días. Bueno, vamos a dar inicio. Está Cecilia, Macarena y yo por el estudio CPB Abogados. Eh, Primero comentarles que este webinar nace a raíz de ciertas notificaciones o ciertos casos que hemos tenido a la vista en el último semestre y que compagina con la publicación de la resolución de superintendencia 168-2025 SUNAT de mayo de este año también. A raíz de este tema y ya teniendo cerca las declaraciones generadas a partir de este cronograma, es que nos ha motivado a comentarlo y a comunicar este tipo de obligaciones que muchas veces se dejan de lado. Y para ello, qué mejor que nuestra social líder en el área tributaria, Cecilia Muñoz, a quien doy el paso para que comente justo este tipo de cosas que nos ha llamado la atención y nos generó la curiosidad y vemos la necesidad de trasladar este mensaje, ¿no? Cecilia, por favor. Muchas gracias Luis. Buenos días con todos. Bienvenidos a esta charla sobre el beneficiario final
y las obligaciones que están vinculadas a esta obligación. Fíjense ustedes que hace unos meses, como comentó Luis, una empresa recibió una esquela de SUNAT, un cliente nuestro, que no era por una evasión, no era por una omisión contable grave, sino era por algo que muchos aún consideran menor: no haber presentado la declaración de beneficiario final. ¿Cuál era la infracción que se comunicaba? La infracción por no presentar declaraciones dentro del plazo establecido, que está contemplada en el artículo 176 del Código Tributario. ¿Cuál era la sanción? Una multa que podía alcanzar el 0.6% de sus ingresos netos. Siendo esta una compañía mediana, grande, el 0.6% de sus ingresos netos era un monto monstruoso. Lo más importante aquí es el riesgo que esta omisión afecte trámites notariales, trámites bancarios, auditorías, incluso la reputación de la empresa. Entonces me pregunto cómo algo tan técnico puede tener tanto impacto. Y la respuesta es porque hoy más que nunca la transparencia es un tema muy importante para las compañías, sean grandes o sean pequeñas. Entonces, vamos a hablar hoy día de algo que parece técnico, pero tiene ese impacto directo en cómo operan las empresas, cómo se relacionan con el sistema financiero, cómo se protegen frente a riesgos legales. Y esto es la identificación de sus beneficiarios finales. Desde hace algunos años ya el mundo ha venido cambiando su enfoque. Ya no basta saber quién está detrás de la empresa, quién figura en un papel a veces. Lo importante es saber quién tiene el control real, quién se beneficia, quién está detrás de las empresas. El Perú desde el año 2018 se ha alineado con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera GAFI y la OSD, adoptando el decreto legislativo 1372 con el objetivo de fortalecer la transparencia fiscal, combatir el lavado de activos y prevenir el financiamiento del terrorismo. En pantalla estamos viendo una línea de tiempo que son los diversos dispositivos normativos por los que ha atravesado nuestro país. ¿Pero qué busca? ¿Cuál es el origen de estas normas? El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha emitido recomendaciones a lo largo del tiempo que hoy se han convertido en un estándar global. Se exige que los países aseguren información adecuada, precisa, actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas. La OECD, por su parte, ha impulsado a las autoridades fiscales de cada país a que puedan acceder a esta información para fines de fiscalización, para fines de intercambio de información a nivel internacional. Con el paso de los años, ya más de 180 países en la actualidad aplican estas normas y las han incorporado a sus dispositivos internos, país por país. ¿Y en el Perú qué ha pasado? En el Perú empezamos con la ley 3823, donde se delegó poderes al Poder Ejecutivo para legislar sobre estos estándares de estas dos instituciones. Y de ahí en adelante se han venido dando dispositivos que han incorporado las reglas para identificar al beneficiario final. Se han establecido la forma, los criterios que se tienen que seguir, así como los cronogramas que han venido incorporando poco a poco cada vez más a más empresas del Perú. Tal es así que el día de hoy prácticamente todas las empresas ya están obligadas a cumplir con estas obligaciones. En el 2019 solamente abarcaba a principales contribuyentes. En el 2022 ya eran a empresas que tenían ingresos mayores a 300 UITs. En el 2025, al día de hoy, ya alcanza a empresas que incluso tienen algo más de 50.000 soles de ingreso anual, ¿no? E empresas que ya desde ya se constituyen. Entonces, ya tenemos prácticamente a todo el universo de personas jurídicas incluidos dentro del cumplimiento de estas obligaciones. Todo este contexto nos da a entender que identificar al beneficiario final no es solo cumplir con SUNAT,
sino implica blindar a la empresa frente a sanciones, auditorías y riesgos reputacionales. Pero entonces vamos a lo que nos interesa, vamos entrando al tema. La siguiente, por favor. Sí, Cecilia, y ahí aprovechando tu comentario, creo que es importante efectivamente empezar por lo que ya muchos de nosotros, de los participantes, ya conocemos, ¿no? Que es en qué consiste el beneficiario final, porque a partir de eso es que vamos a poder develar ciertas dudas o ciertas cosas que se dejan de lado y solo se centran en la declaración. Para ello es importante, pues, preguntarse qué es el beneficiario final o quién es el beneficiario final, ¿no? Y lo que implica una declaración de este tipo. No sé si tú nos podrías desarrollar ese tema y sobre la base de eso comentar con mayor detalle seguramente después de tu respuesta. Claro que sí. Efectivamente, ¿quién es el beneficiario final de las empresas? Aquí lo que hay que tener claro es que esta normativa lo que nos pide es revelar quién es la persona natural que en última instancia está detrás de las empresas. Llamémosla sus accionistas, sus socios, sus participacionistas. No me basta con indicar que una empresa tiene como accionistas a otras dos empresas, por ejemplo. Yo tengo que llegar hasta el último eslabón de la cadena que me permita identificar a Juan Pérez con DNI número tal, es decir, una persona con carne y hueso, ¿no? Entonces, ¿qué me pide la declaración del beneficiario final? Me va a pedir el nombre y apellido de esta persona, su número de documento de identidad, si es casado, si es soltero, el dato de su cónyuge, son datos personales. Lo que el Estado quiere saber es quién es propietario, quién es controlador, quién es titular de determinada compañía, ¿no? Con nombre y apellido. Entonces, ¿qué implica la identificación del beneficiario final? Respondiendo a la pregunta de Luis, implica identificar a esta persona natural de carne y hueso y declararla a través del portal de SUNAT, a través de la declaración de beneficiario final. Pero ahí, algo muy importante. Muchas empresas probablemente ya han cumplido con esta obligación de declarar al beneficiario final, pues que ya han estado comprendidas dentro de las resoluciones que vimos en la presentación anterior. Pero debo decirles que no basta con llenar el formulario y presentarlo a SUNAT. Además, la empresa debe implementar un proceso interno de debida diligencia, debe mantener un archivo documental que respalde la identificación del beneficiario final y debe legalizar o apostillar el formato que sus beneficiarios finales le presenten. Le tienen que firmar un formato. ¿Y qué pasa si no cumplo con estas obligaciones? Pues nos puede llegar esta notificación de la empresa que les conté al inicio de la presentación, que les llegó esta notificación diciendo usted no ha cumplido con estas obligaciones y se hace acreedor a una multa del 0.6% de sus ingresos netos anuales. Además de esta consecuencia pecuniaria que puede ser muy grave, también las disposiciones en el Perú han dispuesto algunas otras trabas. Si yo no cumplo con la obligación de identificar a mis beneficiarios finales, puedo tener problemas en la formalización de los documentos que tenga que hacer la empresa ante notaría, por ejemplo. Los notarios tienen un rol activo en esta regulación. Antes de autorizar cualquier documento público, deben verificar que la empresa haya presentado su declaración. Y si no ha cumplido, el notario puede negar la protocolización de un documento. Está obligado además a reportarlo. El notario tiene un plazo para, en la empresa que ha identificado que no ha cumplido con esta obligación, debe reportarlo a través de la página web de SUNAT. Entonces, hay consecuencias que van más allá de la imposición de una multa. Digamos que eh, eh, la empresa Poste-SAC el día de hoy quiere formalizar la transferencia de un inmueble de su propiedad que figura entre sus activos y va a la notaría, ¿no? Esta es una empresa que ya ha estado comprendida dentro
de las obligaciones de presentar su declaración, de tener su protocolo, de tener firmados los formatos por sus beneficiarios finales, va a la notaría, quiere realizar esa transacción de compraventa de un inmueble que aparentemente no tiene ninguna relación con esta obligación, y el notario entra a la página web y verifica que no ha presentado su declaración de beneficiario final. Pues entonces podría decirle, señores, cumplan primero con esta obligación, tráiganme la constancia y luego yo elevo a escritura pública esta transacción que desean realizar. Podrían llegar Cecilia, hasta ese nivel en que se les caiga una operación. disculpa Sí, que te Luis. interrumpa, justo ahí me salta la pregunta de, y creo que con justa razón confunde al contribuyente o a las personas que operamos las normas, porque a partir de los ejemplos que coloca SUNAT, es que no se logra ver claramente cómo es que funciona la estructura de los test o de los criterios que se utilizan para esta declaración, ¿no? Creo que sería importante hacer un repaso breve por estos y comentarlo, porque puede ser que de la norma uno termine concluyendo A, pero uno va a los ejemplos de la SUNAT, digamos, una persona que muy curiosa y quiere hacerlo por su cuenta, y puede terminar declarando A más B o A más C o B más C. Creo que podrías ahí explayarte y comentarnos para que no ocurra este tipo de situaciones. Efectivamente, en nuestras normas se han establecido criterios para identificar al beneficiario final, ¿no? ¿A quién declaro? ¿No? Cuando es una empresa pequeña, muy atómica, de repente una empresa familiar, puede ser bastante sencilla la declaración, ¿no? Yo sé quiénes son los dueños, estos están registrados en la matrícula de acciones de la compañía, sé qué porcentaje tiene cada uno y es muy fácil identificarlos y declararlos. Este es el primer nivel, que es el test de propiedad, ¿no? ¿Quién es dueño del capital de la compañía? ¿No? ¿Quién la constituyó? ¿Quién aportó el capital inicial? ¿Quién ha hecho sucesivos aportes de capital? Lo que hay que saber en este primer escalón, este primer test de propiedad, es únicamente que la norma nos exige declarar a las personas que tengan un porcentaje mayor a 10% de participación en el capital. Puede ser que tenga la propiedad de las acciones de manera directa o indirecta. Esto ya lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante. El segundo criterio para poder identificar al beneficiario final es el test de control. Este criterio busca determinar quién ostenta las facultades de decisión en la compañía, quién tiene el poder para nombrar personas, para removerlas, quién tiene el poder de decisión financiero, quién está detrás, sin que figure en los documentos formales que tiene la compañía. En otras palabras, quién es el mandatario sin representación que está detrás. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en compañías muy grandes, con estructuras muy complejas, donde se hace muy difícil identificar al propietario, o podría ocurrir en compañías pequeñas, familiares, donde pues se ha puesto al hijo, a la hija de accionistas, pero en realidad la compañía es de los padres, pero los padres no aparecen en ninguno de los documentos, pero son los que toman las decisiones de cómo llevar adelante la compañía. Pero finalmente, ¿qué pasa si es que a través de estos dos tests, que tengo que aplicarlos uno después de otro, no puedo identificar al beneficiario final? Hay compañías que tienen estructuras muy complejas. En ese caso, nuestras normas han dispuesto una regla que es la de atribución de puesto administrativo superior. Es decir, yo voy a declarar como beneficiario final a la cara visible de la compañía. ¿Quién es la cara visible? Pues si es que la compañía tiene directorio, voy a declarar al directorio en pleno, o si no tiene directorio, será al gerente general. Estos son los tres escalones para identificar al beneficiario final. Perfecto, Entonces, Cecilia. ujú, Y considerando ello, claro, yo sí ahí puntualizaría este tema de, son compartimientos estancos, ¿no? Si uno si ya detecta a una persona en el test de propiedad
a una persona con 10% más del accionariado, directo o indirecto, ya no tendría que saltar al test de control, ¿no? Ya, digamos, nos quedamos en el test de propiedad, que es lo que no ha ocurrido en el 19, puesto que las PRICOS generalmente eran estructuras societarias complejas que comenta Cecilia, y como bien lo señala, terminó declarando esa estructura societaria compleja, termina declarando al puesto administrativo superior, a la cara visible, ¿no? Más bien ahora, y que es parte del segundo bloque de esta presentación, es cómo ahora va a cobrar relevancia el test de propiedad y el test de control. El test de propiedad porque actualmente, digamos, va ya la norma o este tercer cronograma apunta a todo contribuyente peruano, y en este escenario apunta a a las empresas familiares, a las empresas que recién se están formando con accionistas directos, donde se utilizaría principalmente el test de propiedad, a diferencia de lo que ocurrió en el 2019, cuando los principales contribuyentes eran los obligados a declarar y tenían estructuras de hasta 10 niveles, donde arriba estaba un fondo de jubilación de UK, ¿no? El otro extremo, o el otro gran grupo o digamos, la mayor cantidad de contribuyentes actualmente que coge este cronograma, podrían caer en este segundo nivel, ¿no? No teniendo test de propiedad, porque tienen 10 accionistas con 9% accionariado, o 20 accionistas con porcentajes inferiores al 10, pero que los padres de estas personas, como comenta Cecilia, son los que manejan la empresa realmente, ¿no? Sin que tengan una participación o un cargo dentro de la estructura o el organigrama societario. Y es ahí donde también actualmente es que vamos a terminar, o por lo menos es la expectativa que nosotros vemos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, que va a suceder el uso del test de control, ¿no? Y a partir de este tema es que para, digamos, desarrollarlo hemos preparado unos ejemplos muy básicos, pero que nos ayudan a comprender cómo es que funcionan estos compartimientos estancos, o esta nivel escalera de 3 niveles, donde, sin perjuicio de lo que diga la SUNAT, la norma no te permite considerar que si tú declaraste propiedad, tengas que declarar el de control a la vez, o tengas que declarar al puesto administrativo superior. Eso no sucede. Y luego lo vamos a ver en la declaración, puesto que hay ahí una particularidad en el llenado del Excel para generar el archivo plano de cara a la declaración, el formato virtual 3800. Pero eso va a ser luego de estos ejemplos. Cecilia, te paso la diapositiva. Y por favor, efectivamente, veamos algunos ejemplos. ¿Cómo aplico el criterio de propiedad? Tenemos ahí en pantalla un ejemplo de una persona jurídica que tiene tres accionistas. Niuco 1 con un 35%, Niuco 2 con un 50% y una persona natural de 15, con 15%. Es decir, eso es lo que figura en su matrícula de acciones, eso es lo que tienen declarado en su ficha RUC, ¿no? ¿Quiénes son sus accionistas y qué porcentaje tienen? Lo que pide SUNAT en la ficha RUC es completar el 100% y hasta ahí llega en la ficha RUC. Lo que nos pide aquí la norma de beneficiario final es, ok, yo no puedo aquí saber quién es el beneficiario final, solamente tengo a uno, que es la persona natural con 15%, pero yo no sé quién está detrás de Newco 1 y de Newco 2. Podría ser la misma persona que tiene 15% o podría ser otra. En este caso son otras personas. Entonces yo tengo que ahí subir un escalón más y ver quién está detrás de Newco 2 y quién está detrás de Newco 1. En este caso, las 5 personas que vemos arriba tienen más de 10%. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mi declaración? ¿Cómo va a ser la declaración de la persona jurídica? En este caso en particular, voy a declarar a 6 personas naturales con nombre y apellido como beneficiarios finales de la persona jurídica declarante, ¿no? Entonces va a ser una declaración con 6 entradas de datos. Respecto de cada una de esas personas, voy a identificar nombres y apellidos, datos de sus documentos de identidad, datos de su estado civil, datos de su cónyuge o, y básicamente eso, ¿no? Son datos personales. Ahora, aquí se presentan dos casos de propiedad directa y propiedad indirecta.
En el caso de la persona de la derecha que tiene 15%, tiene propiedad directa en la persona jurídica. Y en el caso de las 5 personas de la parte superior, tienen propiedad indirecta, porque están a través de NIUCO 1 y de NIUCO 2. Esa distinción también me la pide señalar los formularios de declaración, el formulario 3008, que tiene algunos anexos que me piden identificar la cadena de titularidad. Aquí hay una cadena de titularidad en la línea de NIUCO 1 y en la línea de NIUCO 2. Pasamos a la siguiente, por favor. Cecilia, antes de pasar, justo en el chat de preguntas y respuestas, hay una consulta de Guillermo que toca justo un tema que comentaste al inicio y creo que antes de avanzar sería bueno que lo desarrolles, pues creo que es una pregunta que creo que muchos nos hacemos, es cómo hace el notario la verificación a la que se hace referencia. El notario tiene la obligación de verificar las generales de ley. Ustedes habrán visto en la introducción de todos los instrumentos públicos, hay una identificación de los participantes, su estado civil, su documento de identidad y demás. Cuando la verificación se hace allí de las personas jurídicas, pues se da cuenta de su número de RUC. Es ahí donde el notario tiene que verificar que la persona jurídica haya cumplido con la obligación de presentar la declaración del beneficiario final, ¿no? En la verificación de las generales de ley de la persona jurídica al iniciar o al comenzar el instrumento público, la redacción del instrumento público. Tiene un sistema, un acceso, ¿no? En la computadora. Ellos tienen acceso a verificar si ha cumplido o no y a partir de ahí se le exige, ¿no? La constancia de presentación. Correcto, el notario puede entrar a su clave sol, a la clave sol de la notaría, y ahí tiene un acceso donde pone el número de RUC de la compañía y va a poder ver si presentó o no presentó. Claro, no tiene acceso al contenido, a la declaración, pero tiene acceso a si cumplió o no cumplió. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Y más bien, estimados amigos, si quisieran consultar o que se desarrolle algo que se está tocando en estos momentos, lo pueden colocar en el chat. Para mí es más fácil verlo por el chat y yo lo traslado a nuestra expositora. En este contexto, Cecilia, volvemos, retomamos, nos quedamos en el ejemplo del criterio de propiedad y ¿No? pasaríamos al de control. Correcto. En el criterio de control, como señalamos previamente, lo importante es saber quién tiene el control, la dirección, la posibilidad de sustituir personas en la persona jurídica, la facultad de tomar decisiones financieras importantes, pero no figura en la matrícula de acciones. No, no está, no figura en la ficha RUC de SUNAT. Es una persona que no aparece en papeles. Entonces aquí tenemos una persona jurídica que tiene un gerente general y tiene pues 4 accionistas. Tiene una accionista de 8%, con 8% de participación en el capital, otro con 32, con 30 y otro con 30. Entonces, pero ¿quién tiene aquí el poder de decisión en nuestro ejemplo? La persona que tiene 8%. Aparece en papeles, pero no la debería declarar porque no supera la valla que habíamos comentado anteriormente. Pero es quien hace y deshace, ¿no? Es quien tiene el poder al final. Entonces, lo que acá este criterio en realidad es uno de los más difíciles de aplicar en la compañía porque las áreas encargadas de presentar esta declaración, pues no necesariamente van a tener esa información, ¿no? Aquí podría incluso cometerse un error, ¿no? De declarar únicamente a las personas que tienen propiedad, ¿no? Y no declarar finalmente a la que tiene el control. Y aquí la diapositiva nos menciona una pregunta. ¿El gerente general es el beneficiario final? Yo declaro de frente a mi gerente general y no me hago problemas de ver mi matrícula, analizar si alguien tiene control o no. Pues la respuesta es no. El gerente general per se no es un beneficiario final. En diapositivas anteriores nosotros vimos
una escalerita de la aplicación de los criterios. Lo que me dice la norma es, yo primero tengo que empezar por el criterio de propiedad. Solamente si no puedo identificar beneficiarios finales bajo el criterio de propiedad, pasaré al criterio de control. Y si solamente no puedo aún identificar a un beneficiario final bajo este criterio de control, recién ahí pasaré a un tercer nivel, que es la identificación de la persona visible de la compañía, el puesto administrativo superior, ¿no? Que en este caso podría ser el gerente si hubiera yo pasado por todos esos escalones sin identificar a una persona natural a quien declarar. Y algunos dirán de repente, algunas empresas podrán tener alguna estructura muy compleja, donde yo he pasado por cada uno de los escalones y finalmente no logro ver a una persona natural atrás con más de 10% o no logro ver atrás a una persona que tenga control. Entonces, ¿a quién declaro? Cada vez más común el caso de empresas que tienen a fondos de inversión como accionistas, que tienen a fideicomisos, a trusts. Entonces, ¿a quién declaro en esos casos? Lo que me dice la norma es, si yo sigo las reglas de identificación de beneficiario final y de pronto no puedo identificar a una persona natural a declarar, en ese caso estoy en la imposibilidad de poder hacer esa declaración, entonces lo que tengo que hacer es una publicación en mi página web, si es que la tengo, permanente, de que no he podido identificar a mi beneficiario final, o si no tengo página web, tengo que hacer una publicación anual en el diario de mayor circulación. Hasta ese nivel llegan las obligaciones del beneficiario final. Es decir, yo no me puedo simplemente excusar de que no pude identificar al beneficiario final. Si realmente seguí este procedimiento y no llegué a hacerlo, pues entonces la norma me impone esa obligación de declaración. En ese escenario, Así, Cecilia, digamos que la publicación o uno, como tú comentas, ¿no? Una persona puede decir, declaro al gerente general o a los miembros del directorio y me olvido, y no es así, ¿no? Involucra la publicación necesariamente, puesto que este criterio es residual, no está dentro de lo que busca tanto de la SUNAT como el Foro Global a la hora de estructurar este procedimiento para detectar a las personas naturales que se llevan la utilidad de las empresas. Aprovecho para comentar, y creo que ya lo desarrollaste, hay una pregunta de Constantino que dice, ¿qué pasa si detrás de Newco 1 o 2 está otra persona jurídica? Entiendo que se refiere al ejemplo de el propiedad, caso anterior. donde en realidad lo que termina sucediendo, y ya para no cortarte más, es tú tendrías que saltar al siguiente nivel, al Newco 1, le consultas, Newco 1 te dice, tengo una jurídica arriba, y Newco 1 te dice que tiene la jurídica arriba, tú tendrás que consultar a la jurídica de arriba si esa es la matriz, y preguntar que ella te conteste quiénes son sus accionistas y así ir escalando. Es como una cadena que va subiendo hasta que llegues, como decía yo al inicio, hasta el fondo de jubilación de UK y te digan, aquí hay, no sé, pues 300.000 personas mayores de 65 años que están invirtiendo su jubilación y a partir de eso es que nosotros les pagamos, por poner un ejemplo, ¿no? Entiendo, Constantino, que con eso absolvemos tu pregunta. Si es que no, nos dejas saber, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ok, aquí tenemos un resumen de la aplicación de los tres criterios. El criterio de propiedad, ¿no? Ninguna de las personas naturales posee directamente más del 10% del capital social de la persona jurídica. Entonces, en ese caso paso al criterio de control y si ninguna de las personas naturales tiene poderes de decisión sobre la persona jurídica, pasaré recién al el criterio de puesto administrativo superior, ¿no? Que le llamamos PAS, en la que declararé finalmente, si es que no tengo directorio, al gerente general. Hacemos a la siguiente. Esta es una pregunta que cae de maduro en este punto, ¿no? Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración de beneficiario final? Acá vamos a tomar al universo de empresas obligadas. En principio, las personas jurídicas,
¿no? Todas las personas jurídicas, que se las ha ido incluyendo según su nivel de ingresos. Y como dijimos al inicio de la exposición, para el próximo año ya están incluidas todas, incluso aquellas que no vayan a percibir ningún ingreso. Caso típico de las empresas de repente que están en etapa preoperativa, ¿no? Se constituyen, se inscriben en el RUC y no tienen ingresos porque todavía están en etapa de preoperación, pero estas también van a estar obligadas, ¿no? Ya tienen fecha para declarar, ¿no? Personas jurídicas son pues todas las compañías, sociedades anónimas, cerradas, abiertas, asociaciones, ¿no? Las asociaciones son un claro ejemplo de empresas sin ingresos que van a tener que declarar, las sociedades de responsabilidad limitada, EIRLs, fundaciones, etcétera. Todas las personas jurídicas. También los entes jurídicos. ¿Quiénes son los entes jurídicos? Son los consorcios, ¿no? Tenemos muchos consorcios en el Perú por temas de construcción, los fondos de inversión, los fideicomisos y cualquier otra estructura sin personería jurídica. También están obligados a declarar. Entre ellos, bueno, están exceptuadas las entidades del Estado, BCR, Iglesia Católica, siempre y cuando no tengan, siempre y cuando sean de 100% de propiedad del Estado, ¿no? También están exoneradas las entidades de la administración pública, las universidades, las embajadas. Y nos preguntamos, si tuviéramos empresas de sujetos no domiciliados establecidas en el Perú, como son las sucursales en el Perú de compañías extranjeras, ¿estas estarían obligadas a presentar la declaración de beneficiario final? La norma ha incluido a las sucursales dentro de la obligación de presentar esta declaración y ahí les informamos que efectivamente las sucursales sí están obligadas a cumplir con estas obligaciones. Lo que ocurre es que aún no ha salido el cronograma de la fecha en la cual deben cumplir con esta declaración, pero la norma sí las considera obligadas. Hay algunas compañías incluso que han visto por conveniente ya cumplir con la obligación, dado que es como tienen una estructura en el exterior, a veces se hace complejo recolectar la información. Entonces han visto por conveniente ir cumpliendo con algunas, alguna de las tres obligaciones que les he mencionado vinculadas a esta identificación. Hacemos a la siguiente, por favor. Listo, sí, en el tema de sucursales, Cecilia, es un tema que siempre se ha complicado, ¿no? Muchas sucursales estaban en esta duda porque, digamos, llegaban a los topes de los ingresos netos que establecían los cronogramas y la pregunta era esa, ¿declaro o no declaro? ¿No? La obligación de las sucursales o de las personas jurídicas no domiciliadas está desde el 2018 que salió el 1372 y de ahí en adelante están, como tú comentas, no existe todavía un cronograma para ellas, ni tampoco para algunos entes jurídicos. Nosotros no estamos tocando entes jurídicos por ahora, pero sí, hay un grupo de entes jurídicos no domiciliados con administración local que tampoco todavía están en el cronograma, no ha salido un cronograma para ellos, perdón. Están obligados, sí, pero todavía al no tener cronograma, todavía no tienen digamos, Ujú. la necesidad de Sí, hacerlo. Luis, y Christopher Fernández nos está preguntando que en caso se constituya una empresa mediana o pequeña en el régimen MIPE o régimen especial, nos pregunta si también debe hacer esta declaración. Yo le diría que sí, no interesa el régimen de la compañía. No No, interesa si está en régimen MIPE, en régimen especial, en régimen general, en régimen de la Amazonía, régimen agrario. Basta que sea persona jurídica, ¿no? Independientemente del régimen que esté, tiene la obligación de declarar. efectivamente, sí, 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 es correcto. De aquí en más, digamos, hemos cerrado la primera etapa de nuestra presentación. Como bien ha desarrollado Cecilia, estos son los temas técnicos que se deben tener en cuenta de cara a la declaración, a cómo debo trabajarla. Y lo que viene de aquí en adelante son ya los documentos o las otras obligaciones que quizás se dejan de lado muchas veces
Nos ha pasado casos que cerca de la declaración dicen, yo ya declaré, pero claro, la declaración es identificar a la persona y quizás, como comenta Cecilia, si uno declara al propietario directo, al accionista con 80 o 99%, no hay problema. Uno llena el Excel, levanta el archivo plano, perdón, genera el archivo plano, lo levanta ante la SUNAT y cumplió, entre comillas, ¿no? Porque luego nos ha tocado ver que no hay el paso 2 y 3 que exige la norma, ¿no? Ahí, detrás de todo este tema del beneficiario final, hay un principio que es el principio de debida diligencia para soportar la declaración que uno está presentando, ¿no? Entonces, claro, yo puedo cumplir con la declaración, pero si no cumplo con esta nebulosa que es principio de debida diligencia, me estoy exponiendo también a la infracción sin perjuicio que yo haya cumplido con la declaración, ¿no? Y esto me lleva a comentar en este segundo bloque la necesidad de contar con este formato, ¿no? El que ustedes están viendo en pantalla, el formato del beneficiario final, es el formato que llena la persona natural. Si bien es cierto, el formato se puede trabajar de distintas maneras porque este formato está como parte integrante del reglamento del 003, uno puede extrapolarlo, generar un archivo en Excel y hacer que lo llenen, pero de todas maneras, el llenado tiene que estar, dos, la firma de la persona, del beneficiario final identificado, legalizada, si está en el Perú, y legalizada y apostillada si es que estuviera en el extranjero, ¿no? El tema aquí, con este formato, es que muchas veces desde el extranjero mandan información de las personas identificadas como beneficiario final por correo, ¿no? Te mando el nombre y te mando la fecha de nacimiento, el número del documento de identidad y punto. Uno termina llenando el formato, pero eso no cubre lo que llamamos principio de debida diligencia tal como lo establece la norma, ¿no? Y a partir de aquí es que nosotros queremos dar en relevancia o presentarlo para que si ustedes ya declararon o si ustedes van a declarar, tomen en cuenta que sin perjuicio de la declaración, este documento lo deben de tener en físico. Puede llegar en digital primero, pero en físico de todas maneras tienen que tenerlo porque es uno de los documentos que va a exigir SUNAT para efectos a la hora de fiscalizar el procedimiento de debida diligencia. El procedimiento de debida diligencia, y aquí me pongo el paraguas de este principio, es tener el formato beneficiario final, tener un protocolo o procedimiento que le permita a la SUNAT conocer cómo es que tú llegaste a la persona que estás declarando. Y finalmente contar con un dossier o file de defensa con la documentación utilizada para soportar lo que declaraste. En este escenario, tu sola declaración no completa la obligación establecida por estas normas, sino que te queda pendiente este paquete de 3 niveles o de 3 compartimentos que es formato de beneficiario final con firma legalizada o legalizada y apostillada si la persona está en el extranjero. Aquí involucra también la comunicación a la persona natural y decirle, oye, de acuerdo a mis análisis, te he identificado como beneficiario, lléname este formato. Ese es el primer bloque del principio de debida diligencia. El segundo es contar con este procedimiento o protocolo, decirle, tener un flujograma, si quieren llamarlo así, de decir cómo es que uno va trabajando esta figura y qué documentos va requiriendo para que SUNAT cuando llegue lo va a pedir, se va a enterar y va a decir, ok, vamos a ver si lo has cumplido. Y finalmente, el file de debida diligencia, que es, digamos, la representación en físico de tu protocolo con la documentación actualizada y debidamente presentada a disposición, me refiero, a tenerla ahí. Vamos a profundizar sobre este tema de cada uno de ellos y nos vamos a quedar ahorita en porque este formato ya, si ustedes leen la diapositiva, los 2 primeros párrafos ya los hemos comentado. Y ahí lo único que me queda por señalar es que los problemas generalmente no vienen con las personas locales, sino vienen con las personas del extranjero, incluso siendo gerentes general locales. Por ejemplo, puede ser un señor que es colombiano y que es gerente general de una empresa aquí y no quiere llenar, vamos a poner, su estado civil, o no quiere dar los datos de su cónyuge, ¿no? No quiere dar la información sobre si es su matrimonio y sociedades gananciales o es por bienes separados, ¿no? Entonces, este tipo de cosas dificultan la presentación del formato y nos genera un problema que puede ser superado de distintas maneras. Nosotros como estudio tenemos una alternativa que nos ha funcionado, por lo menos hasta el momento, que es
nosotros no podemos, y es el límite de esta norma, y el límite en general de lo que propone el Foro Global, que es no podemos obligar al beneficiario final, a la persona natural que identificamos como beneficiario final, a que nos llene el formato total. ¿No? Nosotros podemos obligarnos como empresa a cumplir la norma, SUNAT nos puede obligar a nosotros a requerirlo, pero la persona que llena este documento, y muchas veces de puño y letra, es libre de colocar la información que quiera. Y ahí tenemos una ventaja y desventaja. La ventaja es que nosotros nos podemos escudar en que es lo que nos ha mandado la persona y tenemos el documento. Por eso es tan importante tener el documento en físico. La desventaja es que, claro, no habríamos cumplido, entre comillas, ¿no? Con lo que exige la norma, que es presentar la información tal cual está establecido en el Excel, que es esto colocado en formato Excel. Y ahí lo que nosotros hemos optado ha sido presentar un correo comunicando a SUNAT de esta particularidad en la declaración para que quede, digamos, registrado que nosotros hemos cumplido hasta donde hemos podido, hemos recibido esta información y comentarle a SUNAT, esto es lo que tenemos, y para declarar, por poner un ejemplo, en el estado civil, perdón, en la fecha del matrimonio que no la tenemos porque no nos la quisieron dar, pues poner 00 hasta que complete el formato y presentarlo, con la comunicación a SUNAT, claro está. Como punto final sobre este formato de beneficiario final, comentar que si hubiera actualización, que en estas épocas ya es lo usual, ya que las declaraciones empezaron en el 19, es que la empresa, desde que conoce el cambio o desde que conoce el ajuste, tiene 30 días hábiles para comunicar o actualizar su declaración de beneficiario final. Y como ustedes ya han visto, no solamente es actualizar mi declaración en el Excel, ¿no? Subir un nuevo archivo plano, sino también es seguir mi procedimiento que establecí para este tema de actualizaciones y actualizar mi dossier o file de defensa, ¿no? Este plazo de 30 días es importante porque pasado esos 30 días hábiles ya uno incurre en infracción. Claro está. Vamos a ver las infracciones al final, pero ahí tener en cuenta que en tanto la SUNAT no notifique o no indague sobre la infracción, uno tiene la posibilidad de tener una subsanación de hasta el 100%, que es lo importante hasta el momento, ¿no? Luis, quiere decir que si yo cumplo con presentar mi declaración, pero de pronto SUNAT vía requerimiento, me pide que le presente estos formatos legalizados y yo no lo hago, ¿puedo hacerme merecedora de una sanción? Sí, efectivamente, Cecilia, ese es el gran riesgo que se corre y que creemos nosotros, ya lo hemos conversado antes, ¿no? Que es lo que va a terminar ocurriendo en este tercer cronograma, ¿no? Muchas personas, por un tema quizás de lo puedo hacer yo o es muy simple, pueden incurrir en este problema, ya que van a cumplir con la declaración, pero no podrían contar con esto, que es parte del principio de debida diligencia, ¿no? Efectivamente, pues te expones a una multa cuando muy tranquilamente lo podrías haber hecho al momento de la declaración o incluso posterior, subsanando al 100%, ¿no? El segundo grupo de documentos distintos a la declaración es el dossier protocolo, que es cómo yo, digamos, voy a llegar a identificar el beneficiario final según mis características, ¿no? Yo tengo una estructura de 3 niveles, vale decir, yo estoy en el Perú, tengo una empresa holding en Panamá y en Países Bajos está la matriz. Entonces yo tendré que estructurar mi procedimiento de cómo es que voy a llegar hasta el final. También debo prevenir si es que hubiera una actualización, que es el caso que acabamos de comentar. Y finalmente este protocolo también debería contener estas recomendaciones que obviamente deben ser internalizadas por la sociedad, que es contar con una política interna, nombrar un responsable de este file de defensa y que se cumpla el protocolo preestablecido. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado a nosotros que declaramos el 19 con determinado equipo que estaba a cargo del tema y en 2025 de ese equipo, pues si queda uno es bastante. La movilidad actualmente es brutal y tener una persona que dure 6 años en una empresa es muy difícil de conseguir, por lo menos en estos niveles. Así que es necesario tener ahí al tanto una persona que o ha participado en la elaboración de la declaración, o si es que no ha participado, pues que
se empape o internalice toda la información o todo lo que ocurrió para que cuando venga la SUNAT o haya que hacer una actualización, sea el elemento vital de la empresa para poder completarlo, ¿no? Ese es el tema del protocolo como tal. Y de ahí, Luis, una dime. pregunta y disculpa que te interrumpa. ¿Qué procedimiento o qué medidas podría ahí desarrollar internas la empresa para no olvidarse de mantener actualizada este file de documentos de sustento? Sí, como por ejemplo, un ejemplo muy claro es la recomendación que hacemos nosotros y la elaboración de la política interna y también establecer controles trimestrales, semestrales, ya eso depende de la particularidad de cada compañía, ¿no? Las empresas familiares difícilmente van a mover su accionariado, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de que tengas que revisar o generar un acta de revisión de procedimiento, podrías hacerlo anualmente si quieres, ¿no? Porque la posibilidad de que haya cambios en ese tipo de estructuras es remota. Sin embargo, tenemos otro caso que es justo inversores extranjeros que colocan una empresa y que está en preoperativo, que podría cambiar, sí, de un momento a otro. Inicio operación, cambio de jefe de personas, ya se mueven a los gerentes o a los que declaraste, o incluso cambias de accionista, pones a otras personas o ya aparece la empresa propiamente como propietaria de la sociedad. Entonces ahí sí, quizás la revisión o el control de este dossier o de este protocolo sí tendría que ser a un menor tiempo, ¿no? Habiendo dicho eso, pues me queda por comentarles el tema del file de debida diligencia. El file de debida diligencia, pues engloba, como ustedes ven en la diapositiva, eh, perdón, el file de defensa engloba lo que ustedes ven en pantalla, que es el procedimiento de debida diligencia, ¿no? Es conservar la información, habiendo, tener claro qué procedimiento voy a seguir, tener a disposición la misma y claro, y poder demostrar con estos documentos cómo es que yo he identificado al beneficiario final, ¿no? Ahora, esta información digamos, a nivel normativo, se le exige a la empresa guardarla o mantenerla en archivos por 5 años. Sin embargo, ustedes han visto, pues, la posibilidad de la fiscalización ha ocurrido 2025, que es cuando nosotros por lo menos hemos accedido o a clientes nuestros ha llegado estas notificaciones. Y antes supongo que habrán llegado, pero no en tal magnitud, por lo menos aquí en el estudio si ha llegado un par es bastante en estos 5 años del 19 al 24, pero ahora en el 25, y creería yo que está asociado a este cronograma 168 que como comentó Cecilia, pues abarca a todas las empresas más pequeñas y también a las que se van a generar a partir de noviembre del 26. Entonces ya están todas. Y vamos a poner un ejemplo. Cecilia y yo, incluida Macarena, decidimos constituir una empresa en diciembre del 26, pues vamos a tener que en enero del 27 presentar nuestra, aparte de los documentos del RUC y demás, o la declaración por diciembre, tendremos que presentar la declaración del beneficiario final también. Luis, nuestros invitados nos están preguntando si el formato de beneficiario final se presenta a SUNAT. El formato de beneficiario final no se presenta a la SUNAT y ahí es error nuestro, creo, no haberlo comentado. La presentación o la declaración del beneficiario final es una declaración virtual. Prácticamente lo que tú necesitas es la información que está contenida en el formato beneficiario final, la que hablábamos de puño y letra y la que presenté al inicio del segundo bloque de exposición. Esa información vaciada en un Excel, que es de la SUNAT, este Excel que tiene macros genera un archivo plano en TXT y ese archivo plano en TXT o dos carpetas de archivos planos en TXT son las que se suben vía clave sol a la declaración formulario 3800. Entonces, la declaración prácticamente es la generación del archivo plano a raíz del Excel llenado por uno mismo, ¿no? Por eso es que ahí tienes la dificultad, o mejor dicho, la facilidad de recibir información del extranjero, de la persona natural identificada, llenarlo sin tener el formato, solo por correo, y levantar la declaración. Sin embargo, este formato de beneficiario final uno lo tiene que guardar, no lo presenta a la SUNAT, lo tiene que guardar y deberá formar parte del file de defensa de cara a una eventual fiscalización, porque cuando venga SUNAT va a preguntar, muéstrame tu protocolo, cómo lo has hecho,
muéstrame tu declaración y finalmente muéstrame los documentos que has utilizado. Y ahí es donde tiene que encontrar el formato del beneficiario final que cruce con lo que has declarado, ¿no? Correcto, correcto. Y lo mismo para el file que has comentado, ¿no? El file de defensa, ¿no? Tampoco se presenta a SUNAT, sino que se presenta a requerimiento cuando la SUNAT lo pide. Este año, como les comentábamos al inicio, SUNAT ha iniciado ya algunas fiscalizaciones de este tema, haciendo el requerimiento de estos documentos. Efectivamente, y ahí comentar, ¿no? En la práctica nosotros hemos visto que nuestros amigos los contadores, que siempre son mucho más experimentados y con mucha más pericia de cara a las declaraciones, porque ellos trabajan con declaraciones generalmente, eh, es que, claro, cuando se les encarga el beneficiario, ellos lo declaran sin problemas, es lo que comentábamos al inicio, la declaración es más, el Excel ellos lo manejan a ojos cerrados, ¿no? Lo levantan. El problema viene por este principio de debida diligencia, ¿no? Esta documentación más de texto y menos de número, donde hay que tener pues esta experiencia para poder ir hilando de cómo es que tú llegas a la conclusión. Claro está, si es una empresa con accionistas directos, va a ser más sencillo que si tienes una estructura de, no sé, de 10 niveles que ha pasado, vamos a poner un ejemplo, hay empresas en el Perú pues que tienen tantos niveles, yo podría decirle que está en distintos países y será por estructura, pero hay empresas en el Perú que operan así y que generalmente han declarado en el 2019, ¿no? De cara a concluir con este segundo bloque, comentarles pues lo que ya hemos hablado, ¿no? La declaración del beneficiario final no es solo la presentación, sino también este principio de debida diligencia o esta documentación adicional que es formato beneficiario final, protocolo y también file de defensa, ¿no? Solo así vas a poder estar tranquilo o preparado por lo menos para recibir a la SUNAT y poder hacerle frente a este tipo de fiscalizaciones. Un punto que yo por lo menos comparto con Cecilia la opinión, y salvo que me corrija ella, pero hasta donde hemos llegado nosotros con estos temas, nosotros o el mercado se ha centrado generalmente en la declaración, que es lo que hemos hablado hasta este momento, ¿no? Sin embargo, se ha dejado de lado que se recibe información personal de los accionistas o del beneficiario final por control, o incluso de los gerentes o miembros del directorio. Es información personal que, como vimos, involucra pues a la cónyuge, cuándo se casó, si eso se llega gananciales, ¿no? Fecha de nacimiento, número de DNI, número de Social Security, que los americanos, los Estados Unidos no quieren darte de Social Security, olvídense, porque el Social está atado a todas sus rentas, sus ingresos, el tema de salud, seguridad. Entonces, ellos, si allá cuidan mucho su número, y entregarlo al Perú, pues es el acabose para ellos, ¿no? Entonces, en ese escenario de manejo de data personal, es que hay una arista que quizás muchas veces yo diría que en la totalidad de los casos se ha dejado de lado porque este tema se encargó a los equipos tributarios, producto de que la SUNAT es quien lo revisa, pero la norma de protección de datos personales está desde 2011. Entonces, esta obligación nace en el 19, o sea, 2011, 19. Esta norma de protección de datos ya estaba vigente cuando salió la obligación de beneficiario final, y ahí es cuando nosotros vemos que tener esta información personal de estas personas genera obligaciones en este tipo de norma que muchas veces dejamos pasar y que posiblemente podríamos generar infracciones sin darnos cuenta. Y para ello, nosotros hemos creído conveniente invitar a nuestra abogada líder en estos temas, que es Macarena del Busto, que va a desarrollar de manera muy sucinta este tema digamos, nosotros estamos en beneficiario final, pero ojo que tiene esta relación. Macarena, no sé si estás conectada. Claro que sí, escuchándote y Ya, tomando perfecto. nota de mi exposición sucinta. Ay, Sí, perfecto, no, Macarena. Bienvenida, claro. Bueno, Macarena, la flor es bienvenida. yours. Gracias por el pase y la verdad que muy buena la introducción que ha dado Luis y muy clara sobre este tema. Efectivamente, cuando vemos todos estos temas de obligaciones que se tienen que cumplir, en este caso de beneficiario final, hay una lista súper importante vinculada al tema de protección de datos personales. Y como bien señala Luis, esta es una norma que en realidad la ley es desde el año 2011. Nuestro reglamento es nuevo, ha sido modificado del 2024, lo tenemos más reciente. Y claro, finalmente cuando estamos haciendo toda esta declaración
del beneficiario final, de esta persona que está detrás de la persona jurídica. Estamos recopilando datos, estamos llenando estos formularios, estamos transfiriendo y estamos haciendo tratamiento de datos personales. Y el tratamiento de datos personales, como pueden ver en la presentación, implica varias de las acciones que ya han sido mencionadas. Entonces, al realizar tratamiento de datos personales de personas naturales, hay obligaciones que se desprenden de la normativa de datos personales. Por ejemplo, partiendo del criterio que quizás pueda ser el más sencillo para ejemplificar el de propiedad, identificamos a estos accionistas. Entonces, es importante, como digo, tomando ejemplo el criterio de propiedad, hacer el registro de banco de los beneficiarios finales. En este caso, en este ejemplo, estaríamos hablando de los accionistas, que por supuesto no va a ser solamente un registro de banco de datos vinculado a la obligación de hacer esta declaración de beneficiario final, porque los accionistas como tal, digamos, el manejo de su información también va para otros temas vinculados a la persona jurídica y obligaciones que se tienen que cumplir, pero es importante tomar nota de una de estas obligaciones y el manejo de datos es entonces se tiene que hacer un registro en general de banco de datos personales de, en este ejemplo sería los accionistas, si siguiéramos ese criterio. Si siguiéramos quizás otro criterio, ya el tema de control, podríamos hablar de repente ya de un banco de datos de los colaboradores de la empresa, pero digamos, para seguir con este primer ejemplo, sería el de los accionistas. Otra de las obligaciones vinculadas a estos temas es la elaboración de las cláusulas informativas y de autorización, de ser el caso, del beneficiario final, ejemplo, nuestro accionista, para el tratamiento de la información personal. La normativa de datos personales nos dice, tú tienes que informarle a las personas para qué estás tratando sus datos personales. Entonces, esta información, este deber de información y estas cláusulas informativas contemplan varios puntos, según nuestra norma, y el incumplimiento de determinados puntos informativos puede calificar como una infracción leve, pero si se supera determinado número de omisiones, esta omisión, digamos, general deber de información califica como grave. Entonces sí hay como mucho cuidado en el tema de este deber informativo y es importante que se tenga contemplado, que esto también abarcaría, siguiendo nuestro ejemplo, temas de accionistas y que ellos tengan esta cláusula informativa donde se les diga su información va a estar contenida en este banco de datos, se va a tratar para distintas finalidades, obligaciones legales, no tenemos que ir tan a nivel de detalle, pero en el tema de obligaciones legales, pero que lo tengan contemplado, que se debe de cumplir. Y finalmente, aplicado a tema de beneficiario final, el tema de medidas de seguridad. La norma de datos personales es muy proteccionista respecto a cómo se maneja la información personal de las personas naturales dentro de una compañía. Y estas medidas de seguridad son transversales a los colaboradores, en este caso, o a los accionistas, a tus clientes, personas naturales, y a todos los bancos de datos que se puedan manejar. Pero claro, como precisamente hay esa vocación de transversalidad, esto también aplicaría a estos beneficiarios finales y es importante tomar en cuenta que hay medidas organizativas, técnicas y legales que contemplan la norma y obviamente el incumplimiento de estas obligaciones transversales a todos los bancos de datos implica la imposición de multas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Y aquí para mostrarles un poco las multas están calificadas como leves, graves y muy graves. Ahí pueden visualizar un poco los montos que no son menores. Y obligaciones como temas de medidas de seguridad, dependiendo de la exposición de la medida de seguridad que se omitió y por lo tanto generó esa exposición o acceso no autorizado a información, varía entre leves y graves dependiendo del supuesto. El no registro de bancos de datos, por ejemplo, es una infracción leve y el no cumplir con estos deberes de información, dependiendo de las omisiones que se han incumplido, varía entre leve y grave. Y esto, por supuesto, que económicamente puede golpear bastante a una compañía, pero más allá de la imposición de multas o medidas correctivas que se puedan establecer, también hay un daño reputacional importante cuando hablamos de temas de privacidad y la pérdida de confianza respecto a alianzas, a socios comerciales, que también está muy vinculada a temas reputacionales. Eso simplemente para mostrarles en un ejemplo cómo puede este tema de beneficiario final vincularse con otras normativas como la de protección de datos personales. Importante tenerlo en cuenta y nada, eso es por mi parte. Muchas gracias.
Gracias a ti, Macarena, muy claro y muy amable de tu parte participar con nosotros. Yo, bueno, tomo el hilo de la exposición de Macarena para comentar que, claro, aquí, y ya por un tema de tiempo, este es el cuadro de las sanciones o de las multas por beneficiario final, donde lo relevante es justo este 0,3% o 0,6%, que es el más conocido, de los ingresos netos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un límite hacia abajo, o hay un piso y hay un techo, ¿no? Si bien es cierto, el techo puede ser 267.500, que quizás en este momento, salvo que tengas pues unos ingresos netos de una empresa transnacional o muy grande, lo podrías tomar en consideración, pero la mayor cantidad de contribuyentes está mirando el piso, ¿no? Y el piso termina siendo 26, o por lo menos son 7.000, 8.000 dólares, que no es desdeñable, considerando que este tipo de obligaciones son fácilmente abordables y fácilmente de fácil cumplimiento en tanto se tenga a la mano, digamos, la información y, digamos, si es que no se tiene la información, pues ver la forma en la cual se puede terminar declarando al puesto administrativo superior. Voy a pasar con las preguntas dentro de un ratito. Voy a terminar las diapositivas y paso con preguntas que las tengo en carpeta todavía, porque la parte final o el cuarto bloque, ¿no? El primero fue la parte teórica o de la norma, el segundo fue el principio de debida diligencia, el tercero es el tema de protección de datos personales, y este cuarto ya es entrando en materia con con la norma 168/2025, ¿no? Lo importante aquí es que este es el tercer cronograma y en este cronograma ustedes pueden ver lo principal. Obviamente hay otras consideraciones o otros supuestos donde también tienes la obligación de declarar, pero el principal es este, ¿no? Los ingresos netos a, y las fechas de cuándo o periodos de cuándo tienes que declarar. Por ejemplo, el primer tramo que declara octubre de 2025, o sea, o periodo tributario octubre de 2025 significa quincena de noviembre, para ponerlo en términos más coloquiales. Y ahí sí están todas, ¿no? Las empresas que siendo pricos no fueron pricos en el 19 o superando las 300 UITs no las superaron en el 22, pero que ahora pues son pricos, tienen ingresos por 500 UITs, por decir algo, declaran el periodo de octubre 25, que es digamos, en noviembre, en 2 meses. De ahí ya pasamos a diciembre del 25, donde ya, si se dan cuenta, el tramo ya involucra empresas medianas, por decir así, o medianas y pequeñas, ¿no? De más de 50 UITs. Entonces, el ingreso neto de más de 50 UITs involucra, pues, más o menos al año una venta de 7.000 dólares mensuales, que muchas empresas lo logran conseguir. Así que el tema aquí es, a enero del 26 uno ya sabe que tiene esta obligación, por lo menos las empresas que digamos que son mediano pequeñas y no están en octubre, vamos a ver cómo determinar eso luego. Y finalmente, en el 26, en el segundo semestre, ya vienen las empresas pequeñitas, ¿no? Digamos, ahí sí ya entran todos. Y entonces nosotros lo que vemos es, comuniquemos esta obligación con tiempo para que sea que estamos en el grupo, que entiendo que la mayoría de los asistentes seguramente estarán en el 1 o en el 2. También es cierto que puede suceder que el otro año no tengas la obligación pero el otro año ya tú estás premunido con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Los ingresos netos primero para los del 25 es con el cierre del 24, para el 26 será con el cierre del 25 por si acaso, pero un tema importante es que, si bien es cierto, lo principal es verificar los ingresos netos en el impuesto a la renta, la norma establece cómo es que tú puedes determinar cuántos ingresos netos tienes para efectos de la declaración. Y es este comparable, ¿no? Tomo del impuesto a la renta, tomo estos casilleros, lo debo comparar contra los casilleros del IGB o de las declaraciones mensuales, y finalmente con el tema del casillero del Declarafácil 621 también del IGB. Ahí es importante que todos o la mayoría de empresas se va a quedar con el primer bloque, lo de impuesto a la renta. Con el impuesto a la renta generalmente va a salir, ¿no? Va a decir, ya estoy en este tramo, ¿no? Y generalmente siempre va con eso ya podrías estar determinando cuál es tu periodo. Sin embargo, nos ponemos en el caso, y el estudio pues tiene bastantes clientes en el sector inmobiliario, donde hay empresas preoperativas
que en realidad puede que no tengas ingresos en este momento por impuesto a la renta, porque todo es inversión y gasto, pero sí que tengas IGB. Entonces tú puedes decir, oye, no tengo impuesto a la renta o no llego al límite, así que no declaro por ahora, me espero al 26. Cuidado con eso porque tiene que verificarse el IGB y no vaya a ser que por IGB tengas que declarar incluso en periodo de octubre, o sea, digamos para noviembre, ¿no? Y no te tengas que esperar ni siquiera a diciembre, mucho menos al 26, ¿no? Hay otros supuestos de vencimiento que la verdad prácticamente todo nos orilla a considerar el más importante, que es el último, que es si tú te inscribes en el RUC o si tú empiezas desde el 30 de noviembre en adelante, es decir, desde diciembre del 26 en adelante, el ejemplo que yo ponía, Cecilia Macarena y yo conformamos una empresa en diciembre del 26, en enero del 27 tendríamos que estar declarando no solo nuestro IGB por diciembre, que habremos vendido poquito quizás, sino también la declaración del beneficiario final, ¿no? O sea que con este último párrafo en la diapositiva lo que tenemos es que este cronograma ya impacta a todo el universo de contribuyentes, personas jurídicas domiciliadas en el Perú. Este tema de los representantes es importante porque hay una responsabilidad solidaria en tanto es una declaración informativa, la responsabilidad solidaria en tanto haya dolo, que es decir, la sola omisión de la presentación de la declaración, involucra la posibilidad de cobrar las multas a los representantes de las personas jurídicas, ¿no? Y ahí obviamente en este tema es un poco más largo el procedimiento, dependerá de cuánto es la multa y si es que puede cobrar en la empresa, pero la idea es que existe una derivación de responsabilidad solidaria y se le pueda cobrar o se tenga la potencialidad de poder cobrarle al representante legal por las infracciones. Y Luis, hay ahora, una pregunta. dime. Si el representante legal tiene una estructura, la compañía que dirige tiene una estructura más o menos compleja, y el representante legal le ha preguntado a sus accionistas, oye, lléname esta data, proporcióname la información del formato, y como suele ocurrir a veces, pues los accionistas no brindan la información, dicen, ok, bueno, te voy a firmar el formato, pero no, no, no te doy más información. Acá está tu formato apostillado con mi nombre y mi firma, punto. ¿Incurriría el representante legal en una causal para que la administración pública en una eventual fiscalización pueda imponerle una sanción a la compañía por no contar con la información completa en el formato y cobrársela en última instancia a su gerente general o a su gerente legal? Mi posición es que no, en tanto uno haya cumplido con el procedimiento, ¿no? Lo que busca SUNAT es que tú hayas agotado lo que dice la norma, por lo menos, no SUNAT, sino la norma es que tú hayas agotado todos los medios posibles para acceder a la información, ¿no? Entonces, claro, eh, para mí esta norma lo que dice el artículo 16 del Código Tributario es la total dejadez del representante legal de poder abocarse a sus obligaciones, entre ellas la declaración, ¿no? En tanto yo haga mi trabajo y obtenga la información. Claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Vamos a cerrar primero el primer punto. Eh, yo creo que en tanto tú tengas todo el procedimiento desarrollado y logres conseguir la información de la manera que sea, pues podrás completar la declaración o en todo caso, si no, optar por el PAS. Ya dependerá de cada caso en concreto. Y ahora bien, si es que no tienes el formato de beneficiario final porque no te lo niegan, no me ha pasado, por lo menos, que nieguen el llenado del formato, pero en el supuesto que lo nieguen, sí, pues podríamos decir, oye, tenemos identificado a la persona, hemos logrado conseguir estos datos y es lo que vamos a presentar, ¿no? Yo sí me escudaría en que he cumplido mi procedimiento, para eso tengo que tener el protocolo y decir, efectivamente, he cumplido con mi procedimiento y tengo la información, la declaro y comunico a SUNAT esta particularidad de la no entrega de este formato del beneficiario final. ¿No? Hay alternativas para elegir, pero sí me parece a mí que esta responsabilidad salarial no apunta a este tipo de casos, sino apunta a la total dejadez de la declaración, ¿no? Perfecto. Entonces hay medios para que un representante legal pueda excusarse de esta responsabilidad, ¿no? Siempre y cuando lo documente. Sí, sí, sí. Yo creo que de todas maneras hay argumentos como para poder hacerlo. Disculpen que se me está yendo la batería. Uno de nuestros invitados pregunta si una vez
se ha cumplido con la declaración de beneficiario final y hay cambios en el accionariado, ¿no? Luego de haber declarado y de ya haber cumplido con todas sus obligaciones, ¿cada cuánto se debe actualizar la declaración? Sí, en el caso de la actualización, es justo apenas la compañía conozca del tema, ¿no? Digamos, para empezar, primer punto, y creo que ahí aprovecho en contestar a otra consulta que tengo pendiente, es la declaración es única, ¿no? Es una sola declaración. Lo que sucede es que puede haber diversas actualizaciones y cada actualización será a partir del momento o dentro de los 30 días hábiles siguientes al momento en el cual la compañía conoce de esta situación y traslada la comunicación al beneficiario final para obtener el formato debidamente llenado, con firma legalizada y apostillado, ¿no? Correcto. Mm. Y también nos consultan que si se tiene a un beneficiario final, un accionista extranjero que se ubica en un paraíso fiscal, ¿cómo se declara al beneficiario final? Bueno, el tema, ahí el objetivo es conseguir el formato debidamente llenado, ¿no? Si es que ya se tiene identificado, es justo el caso que comentábamos, que tenemos dos caminos, ¿no? Con, trasladarle el formato de beneficiario final, recibirlo llenado con firma legalizada y apostillada, sea desde el lugar en que se encuentre, o que nos manden la información y nosotros tratar de documentar que digamos, por un tema de la persona, no nos ha querido llenar el formato, habiendo nosotros comunicado, habiendo enviado el formato, y ya serían argumentos de defensa para documentar nuestra declaración con la información que nos lo pase, porque nos pase por correo, ¿no? Mm. Aquí una asistente a nuestro webinar nos consulta que, o nos comenta más bien, que ve bastante complicado lograr documentos apostillados de beneficiarios, personas naturales finales en el exterior y más complicado con la información personal tan detallada. Nos dice si una declaración jurada de la empresa ratificando que esta imposibilidad le basta a la SUNAT como sustento para la empresa local. Eh, sí, esos casos, digamos, han sido comunes en el 19, donde, como decía yo, las personas, vamos a llamarlo, pues, del primer mundo, tienen terror mandar su información a nuestras tierras, ¿no? Entonces, es la complicación de esas empresas o de las empresas transnacionales, las personas naturales del extranjero no querían llenar la información. Pero entonces ahí es simplemente una coordinación con ellos. La idea es tener lo máximo posible. Si no quiere declarar al cónyuge, pues que no lo declare y que ponga de puño y letra, por lo menos es lo que se recomienda, que no quiere, o lo tacha o pone not applicable o personal information o lo que quiera poner, pero que establezca que no, él no quiere colocarlo, ¿no? Entonces que ponga su nombre y su número de identificación si quiere y su fecha de nacimiento. Lo que sí hay que hacer con eso es documentar que se ha agotado el protocolo que hemos preestablecido para obtener la información y que ya es la persona que ya, digamos, la norma no la puede constreñir a cumplir con ello, quien no nos quiere dar esa información. Es documentar ello, comunicarlo a SUNAT vía un correo y tener esa información dentro del file de defensa, ¿no? Se han dado casos, sí, como les comentaba, yo por lo menos he visto con personas de Estados Unidos el Social Security, los datos personales de la cónyuge y con el resto del mundo también, no tanto por el social, pero sí por el lado de la cónyuge, fecha del matrimonio, fecha del matrimonio, si es sociedades gananciales, ¿no? Entonces, lo hemos superado de esa manera, ¿no? Hay alternativas, ¿no? Eso es lo importante. Efectivamente. Creo que hay algunas otras consultas. Aquí dice, también debe realizar las personas jurídicas, incluso se hayan constituido antes del vencimiento. Digamos, todo gatilla a partir del RUC, ¿no? Y de los ingresos netos. Si no estás en los ingresos netos, ya saltas a las siguientes supuestos, donde todo gira en torno a que tengas RUC y estés activo. Y si te constituiste en diciembre, que era el ejemplo de Cecilia Macarena y yo, tendrás que hacerlo en enero del 27 porque ya no formas parte del cronograma, formas parte del cajón desastre que viene de diciembre en adelante, ¿no? Me dicen acá, ¿tienen que declarar las personas? No, solo las personas jurídicas, no las personas naturales. Dice, no, tienen que declarar las personas jurídicas que están constituidas pero aún no han sacado RUC.
El RUC es el habilitante, ¿no? Porque sin RUC tampoco tienes clave SOL, entonces hay una imposibilidad material de proceder con la declaración. Cuando absorbimos a una empresa producto de fusión en julio del 25, me indicaron que tengo un plazo para ser el beneficiario, 30 días hábiles. Se realizó en septiembre. ¿Tengo que volver a hacerlo este año en el cronograma que me toca? O sea, o solo queda con lo que se presentó en septiembre del 25. Si uno ya declaró, lo que corresponde es actualizar si es que hay actualización que hacer. De lo contrario, ya no, porque tú ya cumpliste con tu declaración y de ahí en más lo que toca es actualizarla, ¿no? Ya no juegas con el cronograma. El cronograma es para las personas que recién van a declarar. Hay Este un formato, plazo para declarar, ¿verdad? Hay un plazo para actualizar. claro, el plazo de los 30 días, que es lo que comentan. En la pregunta dice que ya ellos declararon dentro de los 30 días, o si no hubieran declarado, porque fue en julio del 25 y la declaración fue septiembre, incluso fuera de esos 30 días hábiles, ya lo declaró. Entonces ya automáticamente la infracción se subsanó al 100%, no hay multa, siempre y cuando la SUNAT no le haya tocado la puerta antes, y con eso lo que corresponde es actualizar a futuro, si es que fuera el caso. Después dicen, ¿este formato se debe presentar con el formulario 3800 o se mantiene como file interno para... ya, eso ya lo contestamos. ¿Qué pasa si son 3 accionistas y todos tienen el mismo control de ella? ¿Es necesario declarar a los 3 o tengo que elegir solo a uno? En el caso de accionistas, si superas o si tienen 10% o más del accionariado directo o indirecto, son beneficiarios finales los 3 por propiedad. Vamos a suponer que la pregunta es 3 accionistas de 33.33% cada uno, declaras a los 3. Ahí no importa quién tenga el control, porque estás en el primer nivel, en propiedad. Si es que en propiedad no encuentras a alguien con 10% más, saltas a control recién. Y en control podríamos ver si es que es el caso que tú comentas. Pero si no, me quedo en propiedad. Ya que hablas de accionistas, yo entendería que estamos en este nivel todavía, en el primer escalón de la escalera. Luis, hay una pregunta breve. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa con 10 accionistas, que varios de ellos tienen menos de 10%, pero todos son familiares? Papá, mamá, primo, tío, hijo. Sí, es un buen tema. Qué bueno. Los que se han quedado hasta ahora, disculpen que nos estemos excediendo. Efectivamente, ahí la norma te establece el término de pariente, ¿no? Cuando son parientes, y ahí hay una particularidad, ¿no? Puede ser la cónyuge o el cónyuge, puede ser el hijo o puede ser el hermano, ¿no? Entonces, ahí hay que leer el concepto de pariente en la norma, pero lo que corresponde es que tú sumas lo de tus parientes y en tanto superes el 10 declaras a todos en realidad. Vamos a poner en el ejemplo, 4 hermanos, 10, 11 hermanos, vamos a poner, ¿no? De 9% o bueno, lo que corresponde a llegar a 100 y no superan el 10, todos son declarados beneficiarios finales porque todos, en tanto son parientes, es una red que supera el 10%, ¿no? Todos se declaran como beneficiarios finales. Y ahí la particularidad es el caso de personas que no han regularizado su divorcio, por ejemplo, que están separadas con la esposa o el esposo y no lo han trasladado o no lo han ejecutado y no se pueden ni ver, o 2 hermanos que no se pueden ni ver. Y entonces tienen que declarar juntos y no quieren ser declarados, o uno ya no, o no quieren, oye, ¿para qué va a firmar mi esposa? Eso por lo menos he visto yo. Y claro, es un problema, ¿no? Pero ya es un tema que es por fuera de la declaración, es prácticamente de particularidades de la vida privada de las personas, ¿no? Creo que Clarísimo. hay una de Daniela, me parece, una vez declarado el beneficiario final de hacer cambios con los accionistas, ¿cada cuánto se debe actualizar? Sí, la declaración es justo a partir del cambio, ¿no? Del cambio, me entero del cambio, es decir, tengo Junta General de Accionistas hoy. Vamos a decidir que reducen capital Cecilia de 25 a 20. Ya hay que actualizar la declaración y tengo 30 días hábiles para hacerlo, ¿no? Entonces tengo que documentar toda la información. Y creo que ya no hay más preguntas. ¿Cómo se declara el beneficiario final si el accionista extranjero está en un paraíso? De esa ya la absolvimos. Y creo que esas son todas, salvo que me comentes algo adicional, Cecilia. Y creo que son todas. Igual damos pase libre a que cualquier interrogante, cualquier consulta que tengan sobre este tema puedan escribirnos libremente. Aquí Luis está publicando nuestros datos de contacto. Siéntanse en plena libertad de enviarnos cualquier consulta o precisión que requieran. Y claro que sí, apoyarlos en cumplir esta obligación de declaración de beneficiario final y todas las obligaciones vinculadas.
Como estamos viendo, esta obligación de declarar al beneficiario final no solo responde a un mandato tributario, sino que se integra a un sistema amplio de cumplimiento normativo, incluso donde el oficial de cumplimiento de las compañías juega un rol clave. El tema de protección de datos personales se apoya en ella también para garantizar la trazabilidad y responsabilidad. Y desde nuestra experiencia en asesoría tributaria, compliance tributario y gestión documental, estamos aquí para poder apoyarlos en lo que sea necesario. Los invitamos a revisar internamente esta obligación en cada una de las compañías de las que forman parte para estar en perfecto cumplimiento y contactarnos en caso lo requieran. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.